Esta es la historia real de una tierra que en el antiguo mundo mediterráneo fue soñada por marinos y poetas como un trozo del paraíso, situado en el gran océano que se abría misterioso una vez traspasadas las columnas de Hércules. El viajero que se acerca por primera vez a Tenerife se ve sorprendido por la cadena rocosa de la cordillera de Ánaga. Una sucesión de profundos barrancos y laderas desnudas y rugosas, perforadas por miles de cuevas, que como ojos vacíos guardan el secreto de la prehistoria de la isla. Esta adelantada estampa tuvo que sobresaltar un tanto el ánimo del conquistador español Alonso Fernández de Lugo, que al mando de 15 bergantines repletos de armas, víveres, caballos y soldados, se presentó el día 1 de mayo de 1494 frente a estas desoladas costas. No parecía ser este el paraíso que el propio San Pedro le había prometido en un encuentro milagroso mientras paseaba por los pasillos interiores de la iglesia mayor de Sevilla. Algo decaería la fe que el conquistador había puesto en el santo de su devoción, ya que aquel mascarón de proa de la isla más se parecía a una disposición del diablo para anunciar la entrada a los infiernos que arcángel esperado para abrir las puertas del Edén. Con su talante de conquistador y el afán de servir a los reyes católicos, no dudó Fernández de Lugo ante la idea imperialista y asumió la misma orden que Horacio diera a los romanos para apoderarse de los campos elíseos. El océano que circunda los campos bienaventurados es lo único que nos resta todavía. Marchemos a ellos y a las islas colmadas de riquezas. Algunos historiadores han situado el Jardín del Paraíso en Tenerife, donde sin arar ni sembrar surgía el árbol de las manzanas de oro bajo la custodia de un dragón. Y si bien es verdad que nunca se hallaron en la isla aquellos dorados frutos, no es menos cierto que aquel dragón que figuraba en la literatura fantástica fue una de las causas principales para que la isla adquiriese fama entre los navegantes de la antigüedad. Un árbol sagrado, cuyas potentes ramas destilan una savia roja y resinosa, sugiere la idea de aquel animal citado en la mitología. Plinio cita la sangre de dragón con el nombre de Crinavaris, como un producto de lujo para el tocador de las doncellas romanas. Fueron los fenicios los primeros en propagar por las colonias de Adra, Sevilla, Algeciras o Cádiz las cualidades medicinales y los poderes mágicos de aquella sustancia que procedía de las Islas Afortunadas, también llamadas purpurarias, ya que púrpura y fenicia tienen igual significado y de alguna manera consideraban suyas como almacén secreto y misterioso de ultramar, del que extraían abundante grano y productos tintorios, como la horchilla, una planta que llegó a ser el motivo principal del arribo a la isla de comerciantes y conquistadores. Cuenta Aristóteles que poco después del periplo de Hanón, unos navegantes cartagineses salieron de Cádiz y se adentraron por el océano Atlántico hasta llegar a una isla cubierta de bosques, fecunda en pastos y regada por agradables arroyos.
Consideraron algunos tripulantes que aquella era una tierra prometeica y se establecieron en ella. No solo cartagineses, también bereberes, semitas y hombres de otras razas se quedaron en la isla y convivieron con los primitivos pobladores que habían arribado a Tenerife 2500 años antes de Cristo y constituían la enigmática raza guanche. En la actualidad sigue siendo un misterio la procedencia de aquellos hombres de tipo cromañoide que ya en los finales del siglo XV permanecían inmersos en la edad de piedra. El barro, la piedra, el hueso y la semilla forman un testimonio arqueológico indicador de unas costumbres o cultura típicamente neolítica. El arte de alfarería, estancado en la vasija de fondo cónico y con escaso adorno, la obsidiana de talla rústica usada como cuchillo, el hueso convertido en punzón, la piedra para moler el grano, bastones y callados con regatones de cuero, parecen sugerir que aquellos hombres procedían de una cultura pastoril del norte de África. Por su origen volcánico, poco parecía ofrecer la isla a sus pobladores como lugar para una vida aventurosa. Tierras cubiertas de lavas, conos de cenizas volcánicas o barrancos basálticos de peligrosas laderas y el cerco del mar que servía de puerta abierta para las frecuentes incursiones de saqueadores extranjeros marcaban un estilo de vida que más tenía de escasez y zozobras que de placentera abundancia. Esta era la isla que los conquistadores españoles encontraron al poner sus pies en tierra y clavar la cruz como una espada para darse a conocer como enviados de Dios y de los reyes católicos con el fin de redimir el alma de los indígenas, convirtiéndoles a la fe cristiana. La verdadera intención de los invasores se revela prontamente sin tapujos.
No se trata de una acción guerrera contra algún enemigo visible, y menos aún de una proposición científica hacia el descubrimiento de nuevas relaciones entre países que pudieran aportar valores materiales y espirituales para establecer una convivencia progresiva. Desembarcaron los conquistadores en un lugar llamado Añaza, donde se clavó la santa insignia como símbolo de la posesión de un nuevo territorio para la corona de Castilla. El día 3 de mayo de 1494 se celebró la Santa Misa por primera vez en la isla. En el campamento español se levantó un tenderete cubierto con ramos de laurel y en su interior se alzó un altar con gran adorno de flores y hierbas olorosas. Con este acto se proclamó la fundación de la ciudad, a la que se dio el nombre de Santa Cruz. Fue el primer lugar que sirvió de población a los conquistadores y pronto adquirió importancia como puerto principal de la isla por su situación idónea. Fue la ciudad de Santa Cruz el estribo para comenzar el primer periodo del progreso de Tenerife en los albores del siglo XVI, pero la verdadera fuente de riqueza de la isla no era otra que el Teide, la inmensa montaña volcánica de extraordinaria altitud que los guanches tenían por una especie de demonio blanco y llamaban Guayota, mientras poetas posteriores, no tan desencaminados por las supersticiones primitivas, lo vieron como un valioso diamante, puro cristal de hielo, que al derretirse nutre de agua el seno de la tierra. A las altas cumbres de la cordillera central que detienen el paso de las nubes y a las corrientes de los vientos alisios se debe que Tenerife goce de un clima privilegiado. La banda del norte de la isla sorprende por la extraordinaria vegetación de sus laderas, ricas en manantiales que riegan los valles, y la frondosidad de los bosques de hayas, laureles y viñátigos y hermosos pinares. Fue aquí, en el seno de estos paisajes de égloga, donde las huestes invasoras de los españoles decidieron la total conquista de la isla, en un enfrentamiento entre fuerzas provistas de corazas metálicas, lanzas de hierro, pólvora y la presencia avasalladora de los caballos en pugna desigual contra el simple guijarro y la vara de palo. Una edad moderna luchando con hombres que no habían salido aún de la edad de piedra. Por los avatares ocurridos en aquellas últimas contiendas, los españoles pusieron el nombre de La Matanza y La Victoria al lugar donde hoy se alzan estos dos bellos pueblos del norte de Tenerife.
Una vez conseguida la capitulación del rey Bencomo, mencey principal de la isla, el victorioso capitán Alonso Fernández de Lugo fijó su campamento residencial en la Vega de la Laguna, desde cuyo lugar, con todos los poderes de un virrey, dicta leyes, nombra funcionarios y reparte terrenos entre sus soldados. Hombre de reconocida devoción por los santos, favorece con dádivas económicas y asignación de vastos solares a los frailes que le habían acompañado en sus expediciones invasoras. Cambiaron los guerreros sus corazas por el azadón y el arado, el manejo de las armas por sus habilidades artesanas con la piedra y la madera, y encontrándose bien abastecidos de materiales por los basaltos isleños y los cercanos pinares, logran levantar sólidas ciudades que pronto prosperan por toda la geografía del norte isleño. Mansiones que denuncian un rápido enriquecimiento se agolpan alrededor de grandes templos y conventos donde los religiosos dominicos y agustinos principalmente se ocupan de la enseñanza abriendo centros de estudios que revisten a estas ciudades de un sugestivo clima de cultura y religiosidad. Por ser la sede del obispado y de la primera universidad de Canarias, amén de constituirse en el eje administrativo del floreciente comercio de la isla, la ciudad de La Laguna es considerada como capital de la provincia de Tenerife. En los siglos XVII y XVIII, esta ciudad presenta edificios de tipo palaciego, con escudos de nobleza, y en cuyos salones se celebran refinadas tertulias intelectuales que se inspiran en la nueva cultura que por entonces imperaba en Europa. Suele compararse la ciudad de San Cristóbal de la Laguna con alguna ciudad de Castilla, pero la sagacidad observadora de don Miguel de Unamuno desvía tal similitud al comentar que estas calles espaciosas y rectas, este despeje, ese aire de rigodón monástico, algo ceremonioso, todo aquello en que se adivina una creación ceremonial del siglo XVII, la diferencia de las rudas ciudades castellanas. Debido al progresivo florecimiento cultural, la isla recibe una nueva oleada de visitantes que esta vez, desprovistos de armas y cruces, descubren un nuevo paraíso para el mundo de la ciencia. Naturalistas, historiadores, geólogos y botánicos de relevante talla
son los encargados de propagar por Europa la estampa, ya no mítica sino cierta, de una isla afortunada por la fertilidad de sus tierras, la riqueza de su flora, la benignidad del clima y el carácter apacible y acogedor de sus habitantes. Tratando de escarbar en los orígenes volcánicos de la isla, los geólogos centran sus estudios en el gran circo de las Cañadas del Teide, que con sus 17 kilómetros de diámetro se presenta como un impresionante paisaje lunar. Es, según los científicos, una caldera de hundimiento, y lo que vemos son las ruinas de un colosal edificio cuyo techo se derrumbó al ser convulsionado por violentas explosiones volcánicas. Quedan los ruinosos muros donde el aire, la nieve y el agua esculpen formas caprichosas de animales monstruos o figuras de gigantescos atlantes. Sobre estas ruinas, en posteriores erupciones surgió el Gran Cono del Teide, que alcanza los 3.700 metros. Es un volcán que no ha terminado del todo su actividad y por su cráter aún expele un hálito de azufre. Ya en los primeros días de junio, estos espacios volcánicos se convierten en un milagroso y sorprendente vergel. Los grandes copones blancos de las retamas, el amarillo luminoso de la hierba pajonera y las grandes espigas del tajinaste rojo hacen que el techo de la isla sea un extraordinario jardín sobre las nubes. Adquieren aquí un especial valor las palabras de Camilo Josefela cuando aseguraba que la isla de Tenerife posee el olor del arco iris. Para muestra de tanta gala que ofrece la isla y para la ilustración del mundo, se fundó por Real Orden del 17 de agosto de 1788 un jardín especial que debía servir para la aclimatación de plantas de Asia y América. Se encargó al marqués de Villanueva del Prado la formación de este ambicioso jardín botánico que pronto se convirtió en uno de los principales atractivos para los visitantes del Valle de Taoro. Cunde también la noticia del progreso comercial del puerto de Santa Cruz de Tenerife, cuya bahía se convierte en fondeadero ideal para descanso y avituallamiento de los barcos que hacen la ruta de Indias cargados de ricos productos orientales suficientes para abrir el apetito de rapiña de los corsarios que merodean las aguas de Canarias en busca de tan codiciadas presas. En los días de julio de 1797, parece repetirse la aciaga estampa de 3 siglos atrás.
Como en el mes de mayo de 1494, una escuadra de barcos ingleses, esta vez superior a la del conquistador Fernández de Lugo, se presenta amenazante frente al puerto tinerfeño. Las baterías de costa hacen estragos entre los barcos ingleses y el propio almirante Sir Horatio Nelson es malherido en un brazo por una bala de cañón, lo que decide la rendición de las fuerzas asaltantes. Ante el incremento del tráfico marítimo provocado por un boyante comercio con Europa y América, se hace necesario un nuevo puerto para la isla. La villa de Garachico fue el lugar escogido y pronto se convirtió en el puerto principal para el embarque de los famosos vinos tinerfeños. Garachico, como La Laguna, es ciudad conventual, recogida en una tranquilidad mística. Pero existe aquí la diferencia de un clima costero y una luz mediterránea que alegra a esta villa, silenciosa, soleada y veraniega, de la llamada Isla Baja. En el mes de mayo de 1706, gran parte de la ciudad quedó sepultada bajo dos ríos de lava procedentes de una erupción volcánica. Hoy, ya restaurada, Garachico ofrece la estampa de uno de los más bellos pueblos de Tenerife. Las puertas de la isla se abren a la prosperidad gracias a la implantación de un nuevo cultivo que sustituiría a la caña de azúcar. Los primeros viñedos se plantaron en el Valle de Taoro, cuyo nombre proviene de la palabra guanche tagoro o tagoror, sitio donde los aborígenes se reunían en sus asambleas. Aquí tuvo su sede el rey Bencomo, el mencey más poderoso de la isla. Al pie de las boscosas y siempre verdes laderas de Aguamasa, la ciudad de la Orotava presenta su estampa de riqueza y poderío. Es villa blasonada y en ella se asienta la principal aristocracia isleña terrateniente. Abunda en edificios palaciegos que son muestra de una arquitectura canaria con balcones de madera artísticamente tallados y floridos patios que inspiran señorío y tranquilidad. En los templos se conserva una rica imaginería junto a obras pictóricas de gran valor. En el centro de la ciudad sobresale la iglesia de la Concepción, fundada en 1503 y hoy considerada monumento histórico artístico nacional.
Como ofrenda y delicada salutación al rey Alfonso XIII, con motivo de su visita a esta ciudad, se confeccionan las primeras alfombras de flores, que luego serían famosas en las festividades del Corpus Christi. Mientras las zonas del norte de Tenerife celebran su prosperidad gracias a un clima de bendición sostenido por un régimen de lluvias benefactoras, la isla queda dividida en dos por su extremada altura que supera las nubes. Desde las cumbres de la cordillera central se domina el sorprendente paisaje desigual de las vertientes septentrionales tan exuberantes y las desoladas tierras del sur. ¿Acaso tenga más culpa el viento que la alta espina de la cordillera en esta diferenciación por haber sido el agente principal en el traslado de las nubes de cenizas de los volcanes hacia la región meridional, donde se formó una costra estéril sobre un suelo de lavas ya de por sí inhóspito y sediento? Esta diferencia climática actuó de igual manera en el espíritu de los campesinos, originando una mente expansiva y jolgoriosa en el norte, mientras inspiraba en las gentes del sur una filosofía conformista ante la escasez de medios de subsistencia que, al igual que en sus antepasados guanches, apenas consistía en pequeñas cosechas de trigo, alguna higuera y un rebaño de cabras. Esta pobreza material y la continua contemplación del horizonte de un mar incomprendido modeló en gran parte el espíritu de aislamiento del canario. El hombre se empeña en buscar el agua oculta en el seno de la tierra y con un esfuerzo titánico perfora la montaña abriendo galerías kilométricas hasta dar con el preciado líquido. El agua mana generosa y es canalizada con el fin de ensayar nuevos cultivos en estas secanas y perdidas huertas del sur. El campesino sureño encuentra esta vez la base de un espectacular y próspero devenir económico para Tenerife con la implantación del cultivo del tomate, que junto al del plátano, en las zonas del norte, adquirió pronta fama en los mercados europeos. El mar, tan temido como rechazado por los primitivos isleños, se convierte en el mejor aliado. Para facilitar la exportación de plátanos y tomates, se modifica y ensancha el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que desde la terminación de la Guerra Mundial hasta la década de los años 30 soporta un intenso tráfico y se convierte, junto al también progresivo puerto de la Luz y de Las Palmas de Gran Canaria, en la escala más importante en la ruta entre América y Europa.
No solo son cargueros los barcos que recalan en este puerto. Grandes transatlánticos arriban casi a diario con un turismo atraído por la propaganda de las excelencias naturales de la isla. La ciudad, ya convertida en capital de la provincia de Tenerife, adquiere un extraordinario desarrollo como factoría comercial. Sus calles se animan con la visita de extranjeros que buscan ansiosos dónde gastar el marco o la libra. Los bazares indostanos ofrecen toda una gama de sederías y objetos exóticos de ébano o marfil envueltos en una suave atmósfera de ámbar y sándalo. Santa Cruz se impregna de un aire cosmopolita y adquiere el ritmo de los felices años 20 de Europa. En 1936, la paz y la progresiva cultura isleña son nuevamente cercenadas por la Guerra Civil Española. Canarias sufre las consecuencias calamitosas de permanecer en la retaguardia de los conflictos bélicos. Y al igual que se cuenta el hundimiento de la gran nación de la Atlántida en el mar, las islas se sumergen en las profundidades del hambre y la miseria. Anulado el comercio con las naciones extranjeras y faltando mano de obra y estímulos para sostener una trabajosa y ahora ineficaz agricultura, el campesino se ve obligado a emigrar hacia nuevas tierras de promisión como Argentina o Venezuela, donde muchos lograrán enriquecerse. La isla pasa por un periodo de abandono que duró 10 años, motivado por el conflicto civil de España y la Segunda Guerra Mundial. Ya en los nuevos tiempos de paz,
Europa trata de surgir de sus cenizas y se restablecen las líneas comerciales con todos los países del mundo. Canarias se esfuerza por comenzar nuevamente su progreso y con la ayuda de aquellos isleños emigrados a América, inicia una etapa de recuperación. Con los pesos y bolívares que traen a su regreso los indianos, se empieza la tarea de renovar una agricultura que ya se daba por perdida. Se arreglan nuevas fincas y se cambia el arado romano y la carreta de bueyes por modernos tractores y camiones que facilitan el roturado de las tierras y el transporte de los frutos. Se perforan nuevas galerías en busca del agua, se invierten capitales y se estudian nuevas técnicas para los diversos cultivos. La tierra es agradecida y la isla retoma prontamente su apariencia de isla afortunada. Ante el nuevo y apresurado avance de la economía, la isla es afectada por el afán de un progreso encandilante y desmedido que contribuye a una transformación negativa del ambiente natural tan sencillo y acogedor de las villas canarias. Se cambia la arquitectura de la casa campesina por una vivienda de estilo anodino, con azotea lisa y fachada insulsa que rompe la graciosa estampa popular. El paisaje sufre las consecuencias de la apertura de modernas autopistas que suplen a las antiguas carreteras arboladas. Contemplando el mar, se vislumbran las razones ancestrales del incomprensible recelo que los aborígenes le tenían. El constante embestimiento de las olas contra las paredes basálticas ofrece un espectáculo magnífico, pero también sobrecogedor. Junto a este oleaje, que lentamente va deshaciendo los perfiles geológicos de la isla, otras fuerzas tratan de destruir los pilares esenciales de la identidad social de sus habitantes. Los viejos pueblos costeros sucumben ante una remodelación basada en una modernidad utilitaria. La ciudad del Puerto de la Cruz, cuño marinero del Valle de la Orotava, es escogida como ciudad piloto para la atracción del turismo.
Su transformación es rápida y contribuye eficazmente a una nueva etapa de progreso. Con la acertada intervención del malogrado artista César Manrique, el litoral se ha visto enriquecido con nuevas playas y piscinas, formando un parque marítimo que, a pesar de su modernidad, conserva un especial estilo inspirado en el paisaje sobrio de las costas isleñas. El éxito de esta atracción turística del norte tinerfeño ha servido de estímulo para las zonas inhóspitas y sedientas del sur, donde se levantan ahora nuevas ciudades y extensas playas para brindar al extranjero una atractiva y soleada estancia vacacional. A pesar del deterioro del ambiente natural que han sufrido algunas zonas costeras, debido a una organización precipitada, la isla parece despertar de un mal sueño progresista. Sociedades preocupadas por el medio ambiente, grupos ecologistas y entidades representativas de la cultura canaria alertan a los isleños para la recuperación y conservación de los valores naturales que a través de la historia hicieron posible la referencia de un paraíso terrenal en el Atlántico. Pero Tenerife no ha cambiado. ¿Acaso sea el hombre quien ha tenido un mal sueño? Si volvemos la vista hacia la naturaleza, podemos observar que los vientos alisios persisten en su labor refrescante. Los bosques no han desaparecido y la tierra sigue dando sus frutos. En los pueblos del interior de la isla y en las pequeñas aldeas que cuelgan en las laderas de los profundos barrancos, el campesino vive sumergido en la envidiable paz de su hogar, con el cuidado del ganado y el cultivo de sus huertas. En el corazón de la isla no ha entrado aún el mal sueño del progreso. El paisaje sigue siendo el mismo desde hace siglos, y en lo más profundo de los impresionantes barrancos, como en las cimas de las montañas más altas, hay un silencio que respetar. Tenerife es una emoción indefinible, un secreto de belleza y grandiosidad que permanece oculto en el interior del Teide. El volcán ha enmudecido, y al hombre de la isla le sobran la historia y las palabras para desvelarlo.